Gracias por estar con nosotros, gracias Canarias por permitirnos acompañarles. Ya están en esta mesa conmigo Óscar Martín y David Cuesta. Compañeros, buenas noches. Buenas noches, Manolo, buenas noches a todos. Muy buenas noches. Casi tenemos la primera conexión en directo para hablar de unas imágenes, aunque hoy tocaremos 3 puntos calientes. El cuadrilátero en La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Casi todo por lo mismo, la violencia o algunos capítulos de violencia entre personas jóvenes. Fíjense en estas imágenes que este fin de semana han corrido como el fuego por las redes sociales. Esto es en el cuadrilátero, la zona conocida del ocio nocturno en La Laguna. Óscar, David, tú has tenido la oportunidad de contarlo en la radio. Ha habido muchísima reacción social y sobre todo preocupación por estas imágenes. Sí, efectivamente, entre otras cosas, primero porque por el hecho, por la gravedad de una reyerta, de una pelea de estas características que desde luego nos ha impactado a todos. Primero porque es inadmisible que se pueda provocar o que se pueda producir este tipo de agresiones, que me parece grave, porque creo además también que se puede prevenir. Luego porque en este tipo de reyerta, en esta reyerta ha habido menores. Y me preocupa también, efectivamente, primero, la reyerta entre menores y la posibilidad de que hayan menores en este momento que están consumiendo alcohol en esa zona del cuadrilátero con los famosos botellones. Pero lo que es preocupante, lo que es grave y lo que es alarmante es que no es la primera vez que asistimos a un episodio de estas características en la zona del cuadrilátero. No es la primera vez que se producen reyertas de este tipo. De hecho, lo hemos venido denunciando durante los últimos meses. Quiero decir que, bueno, este tipo de situaciones, repito, que no son puntuales porque se han venido produciendo durante los últimos meses, se han podido prevenir, y a mí lo que me preocupa también es que algo está fallando y algo hay que solucionar para que esto no vuelva a ocurrir, porque, insisto, este episodio que hemos vivido todos me parece gravísimo y no puede suceder ni una vez más. Antes de dar paso a mi compañero David Cuesta, quiero recordarles que ustedes también pueden participar a través de la red social Twitter y también a través de nuestro número de WhatsApp. Así que si quieren trasladar su opinión, su comentario, su preocupación, este es el mejor lugar para hacerlo. Bueno, fíjense que yo me pongo en la piel, imagino que mis compañeros también, de muchos de los padres que dicen, es que mi hijo el fin de semana se va a La Laguna, va al cuadrilátero y es un buen chico, ¿no? Y no busca ni pelea ni está en follones. Pero claro, a lo mejor tu hijo va por allí con sus amigos y de buenas a primeras surge un foco de violencia, de gente que está desquiciada y al final los tuyos se ven en medio de una batalla campal. Sí, además que... Digo en el cuadrilátero, como podría decir, en la Plaza de España, donde ocurrió también algo el fin de similar semana, el sábado. Este fin de semana. David. Sí, sin duda. Además que el foco puede ser, la mecha puede ser cualquier cosa. Si realmente casi que no tenemos que ir tanto a qué provoca la mecha de esas peleas, sino a por qué se producen se llegan a producir esas peleas. Yo creo que la clave lo decía Óscar cuando decía que es un problema de prevención y de seguridad, lógicamente. O sea, lo que no puede pasar es que ocurra esto en un lugar como el cuadrilátero, que es verdad que estos episodios de violencia se van produciendo en diferentes lugares, pero el cuadrilátero es un poco ratonera, es un sitio que se presta a que además sea muy difícil o que la gravedad sea... Primero que se graban las imágenes y eso es clave. No tenemos imágenes de lo ocurrido en Santa Cruz, o por lo menos no se han divulgado. Sí que tenemos las imágenes siempre del cuadrilátero y después está eso que es un poco ratonera y ahí al final se acaban montando unas peloteras bastante grandes. Pero la clave es que esto se puede prevenir. Esto ya ha ocurrido otras veces, como decía Óscar, y cuando se han tomado medidas han funcionado. La pregunta es ¿por qué se han dejado de tomar esas medidas? Y sobre todo, ¿por qué no se declara el cuadrilátero una zona que necesita, que requiere no solo del apoyo de la policía local, sino también de otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de manera que aquello sea siempre una zona vigilada, una zona que funcione para que se pueda disfrutar del ocio, porque es importante el ocio para los empresarios del ocio que se encuentran en esa zona y para los propios jóvenes, que además no olvidemos, lo decíamos también en otros programas, que vienen de una época de pandemia, de prácticamente no poder salir, que estamos en un momento en el que se abre la mano y cada vez que se abre la mano también coincide con estos episodios. Pues como sabemos que esto ocurre, es cuando hay que poner los focos y hay que poner las medidas. Se amplían los horarios nocturnos, volvemos a poner los sistemas de seguridad, los sistemas de prevención. Se amplía, se empieza a abrir el ocio nocturno, como está ocurriendo. Ponemos vigilancia. Efectivamente. Eso es prevención. Y por cierto, ya sabe también la policía, las autoridades,
que no quiere decir, yo no estoy diciendo que sea en este hecho concreto, que también, además, está la experiencia, lamentablemente, donde hay quedadas por internet, por las redes, de pibes jóvenes, de estudiantes, de chicos jóvenes, para pegarse, literalmente para pegarse. Ya ocurrió hace unos meses en el Parque García Sanabria en Santa Cruz de Tenerife y en la Plaza Los Abandeños en Tomecano, insisto, en la capital tinerfeña. Por tanto, yo creo que hay que focalizar, poner todos los esfuerzos de todos para que este tipo de situaciones entre menores, entre jóvenes, no vuelva a suceder, porque me preocupa. Hay menores y ahí hay un problema también donde tienen que intervenir las familias, ¿eh? Bueno, esto sucedía en La Laguna, insisto, no es el único sitio, también en Santa Cruz. Se produce, lo decía el responsable del sindicato CESIF en COPE Canarias, que lo que decía Óscar, que son jóvenes que incluso suelen quedar a través de WhatsApp, de redes sociales, para armar una tangana en lugares, en espacios para pegarse entre ellos de este tipo, ¿no? Vamos a intentar hablar me confirman mis compañeros, estamos retomando la conexión con Alejandro Marrero. Él es el concejal de seguridad en el municipio de La Laguna. Vamos a conectar con él en unos instantes, a ver si Alejandro nos está viendo y nos da vía libre para poder hablar con él en directo. La verdad es que también no olvidemos que en el municipio de La Laguna se vive un conflicto con la policía local, un conflicto laboral que está generando también, o tiene sus consecuencias, ¿no? Por ejemplo, el sindicato ASIPAL denunciaba a raíz de estos hechos que el sábado 12 de febrero, cuando ocurrieron, insisto, en la madrugada del sábado al domingo estos hechos, había solamente 6 agentes de la policía local de La Laguna operativos para todo el municipio de La Laguna. No son datos que ahora que vamos a hablar con Alejandro Marrero vamos a intentar confirmar con el concejal de seguridad de La Laguna, porque, insisto, son situaciones en las que yo creo que es fundamental que Alejandro Marrero nos explique qué operativo había este sábado, por qué no había habido prevención y, sobre todo, por qué en su momento hubo un operativo que funcionó en el mes de octubre y ese operativo pues ha desaparecido de la policía y se ha decidido retirar y entonces ha vuelto a ocurrir. Efectivamente, a mí eso es, lo que acaba de decir David, son claves, son incógnitas que tiene que contarlo, confirmarlo, trasladarlo el propio concejal a la ciudadanía de La Laguna. Había un operativo conformado junto a la subdelegación del gobierno, Policía Local, Policía Nacional. Ese operativo desapareció, nadie supo más de ese operativo y ahora lo han retomado. A mí me gustaría saber efectivamente el operativo. A mí me cuentan algunas fuentes que he consultado, algunas llamadas que he hecho próximas, en este caso a la seguridad de ese ayuntamiento, fuentes de la policía. A mí me cuentan que, primero, me gustaría que me lo confirmara el propio concejal, efectivamente, como dice, había 3 patrullas esa noche, supuestamente 3 patrullas solo para todo el municipio por parte de la policía local. Me cuentan que también esa noche trabajó la URSI, que es un servicio de respuesta ciudadana de la propia policía local, que habían 8 agentes convocados, no sé al final cuántos fueron. Me cuentan también que en principio estaba convocada los agentes de Paisanos esa misma noche en La Laguna. No sé si estuvieron al final porque me contaron que trabajaron de tarde. Y por otro lado me cuentan, insisto, espero que nos los confirme si es cierto o no, cuál es el operativo en esa noche el propio concejal, porque me cuentan que en la central de comunicaciones donde se controla toda la seguridad ciudadana siempre hay un agente para las llamadas y luego hay otro que se encarga de controlar las cámaras que están instaladas, como saben, en el cuadrilátero. Me cuentan que al parecer en esa zona hay cámaras de cierto, seguridad. Históricamente se pidió además. Me cuentan que esa noche, al parecer, ojo, espero que lo confirme o no el propio concejal, en esa central de comunicaciones el único agente que había al parecer esa misma noche era para recibir llamadas y no vieron supuestamente las cámaras en esa noche. Vas a poder preguntarle porque Alejandro Marrero está con nosotros y no está por conexión, por videollamada, pero sí va a entrar telefónicamente. Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Alejandro, Óscar, precisamente cuando hemos visto estas imágenes que se reproducen nuevamente en el cuadrilátero, advertía de algunas circunstancias un poco anómalas en la zona del cuadrilátero y concretamente dirigidas a la seguridad en La Laguna. Te las plantea directamente. Sí, señor Marrero, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Nada, me gustaría saber cuál fue ese operativo, cuál era el operativo policial esa misma noche. Insisto, en la zona del cuadrilátero, si había un operativo ya montado, si no había presencia de la policía, porque las imágenes vemos evidentemente que continúa de reyerta y en las imágenes que vemos, por lo menos desde fuera, no vemos ninguna presencia de la policía. Primero, a mí me cuentan, no sé si es cierto, que durante esa noche en el municipio tan solo había
3 patrullas de la policía local, de la policía municipal. Ahora usted, si eso me corrige si es cierto o no, que estaba incorporada esa misma noche la URSSI, que habían convocado en este caso 8 agentes, insisto, de esa unidad, no sé si al final eran 8 agentes, si habían menos o si habían más, que parece ser que en principio tendría que estar la policía local de Paisano, que por lo menos se la había convocado, no sé si pese a la convocatoria fueron o no, porque al parecer estuvieron trabajando de tarde, y que luego en la central de comunicaciones, según me cuenta usted evidentemente, pues el responsable tendría que confirmar si esto es cierto o no, señor Marrero, yo se lo agradecería, me cuenta que en la central de comunicaciones pues suele haber un agente que se encarga de las llamadas y otro pues que está controlando las cámaras de vigilancia. Parece ser, según me trasladan, que esa misma noche solamente había una persona dedicada, en este caso en la central de comunicaciones, a las llamadas, porque también hubieron otros incidentes de otra índole en el municipio, y que esa misma noche, pues como al no ver a un agente visualizando las cámaras, no se dieron cuenta efectivamente a través de las cámaras de que se estaba produciendo una reyerta en el cuadrilátero. ¿Es cierto esto, señor Marrero? En cualquier caso, ¿en qué consistió el operativo policial esa misma noche? Alejandro. Sí, bueno, en primer lugar, pues bueno, comentarle que la verdad es que ha sido un incidente que lamentablemente pues, se ha repetido en distintos puntos de Tenerife, ¿no? No solamente en La Laguna. Nosotros contemplábamos que este fin de semana pudiese haber una mayor afluencia de gente en la zona, sobre todo porque habían finalizado los exámenes universitarios y preveíamos que hubiese mayor afluencia de público, y desde principios de la semana pasada, desde el lunes, en la reunión que tuve con la jefatura de la policía, le trasladé la necesidad de que el servicio del fin de semana fuese un servicio complementario, un servicio especial, en el cual se coordinase con la Policía Nacional. Nosotros todos los martes y jueves, la parte de la jefatura de la policía, nos reunimos para coordinar la parte técnica, los policías de la Policía Local con la Policía Nacional, para todos los operativos del fin de semana y sobre todo también para analizar cómo han ido las anteriores semanas. En esa misma semana se programó para el fin de semana una actuación en conjunto. Me consta que en la reunión que tuvimos este lunes, que así lo corroboró el comisario provincial, se hizo un refuerzo por parte de la Policía Nacional con grupos operativos, al igual también que en la Policía Local. Nosotros desde la Policía Local contábamos con las 6 patrullas, contábamos con el grupo de la URSSI y también contábamos con la unidad de Paisano, aparte también de los demás policías que hacen funciones en la comisaría. Nosotros teníamos un operativo acorde a la situación que teníamos en ese momento, pero salieron otras circunstancias, como las raíces también en Santa Cruz, y luego un accidente que hubo en la Avenida Trinidad, que lo que hizo fue que se dividieran los efectivos para cubrir los demás incidentes que coincidieron en el mismo momento. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho es, en vistas a que se han repetido y hemos visto en distintos puntos de la isla y también de otras islas de nuestra comunidad autónoma, no vamos a permitir que esto vuelva a suceder, y nosotros lo que hemos hecho es retomar ese operativo que ya hicimos en octubre y tuvo un magnífico resultado, pues retomarlo para evitar el que las personas que se acerquen a la zona de ocio pues entren con botellas de cristal, bebidas alcohólicas menores con bebidas alcohólicas y cualquier elemento que pueda generar inseguridad. Nosotros, ese operativo no es que se haya terminado en aquel momento, lo que fue es las reuniones técnicas de análisis entre la jefatura de la Policía Local de La Laguna y la jefatura de la Policía Nacional, van analizando la situación y van adaptando los medios a las necesidades que van observando. Alejandro. Lo que hicieron fue adaptar los medios y a partir de que se controló la situación en octubre, pues se han ido adaptando los medios. Alejandro. No hemos tenido ningún problema, sí. Discúlpame, es que te estoy escuchando, viendo las imágenes y primero, dices que había un problema que se dio en el mes de octubre y que ahora no habían bajado la guardia y que la cosa estaba como contenida, pero que además esta semana había una previsión de que algo así pudiera ocurrir como ha ocurrido y que al final ha ocurrido y ¿qué han hecho ustedes? Porque efectivamente en Santa Cruz ha habido problemas, no tan visuales como este, porque como bien decía David Cuesta, el cuadrilátero es una ratonera, tal cual, pero lo que sí es evidente es que estas imágenes son de La Laguna y son las
que más escándalo han generado. O sea, ustedes sabían que esto podía producirse y no pusieron más efectivos. A mí me gustaría, si me Perdón, parece, sí. perdón, Alejandro. Sí, no, para nada, para nada. Nosotros lo que, como le comentaba, nosotros para nada teníamos previsto estos episodios. Lo que sí teníamos previsto era que pudiera haber una mayor afluencia en cuanto a universitarios, ya que habían terminado los exámenes. Pero una situación normal de ocio nocturno, pero contenida normal. Lo que sí que no se contaba, lógicamente, es con estas reyertas entre jóvenes que han ido a agredirse en este punto, ¿no? En otros puntos, pero a nosotros el que nos atañe, nos importa y al que hemos puesto todos nuestros esfuerzos y hemos convocado este mismo lunes al subdelegado del Gobierno para poner soluciones lo antes posible, pues bueno, no esperábamos, lógicamente, este tipo de reyertas porque no las habíamos tenido en semanas anteriores y lo que sí preveíamos era una mayor afluencia hacia el ocio nocturno normal de universitarios al finalizar los exámenes, pero no estos episodios de estos niños que lo que han hecho es ir a agredirse, ¿no?, a nuestro municipio. Por eso el dispositivo que tenemos que montar no es un dispositivo tanto del número de efectivos, sino más bien del control de que no entre ningún elemento a la zona de ocio, ni tampoco que entren menores con bebidas alcohólicas. Eso no lo podemos permitir, y menos botellas de cristal que puedan generar esta inseguridad en la zona. No, yo incido, Voy perdón, con es que incida, Oscar y David, yo quiero Oscar, saber porque claramente, si no... ¿cuántas patrullas estaban esa noche operando en todo el municipio? A mí me dicen que 3, quiero saber el dato concreto. Me gustaría saber cuántos agentes esa noche formaron parte de ese dispositivo URSSI, cuántos de paisanos formaron parte de ese operativo policial en el municipio Esa Laguna en esa misma noche, y por otro lado, cuántos agentes, sabían agentes o no, visualizando las cámaras de seguridad en la central de comunicaciones. Sí, nosotros, como le comenté anteriormente, habían 3 patrullas del grupo normal, 3 patrullas. Luego teníamos en la URSSI a 5 efectivos, y luego teníamos en la USP, en la unidad de paisanos, a 4 efectivos. Luego también teníamos en emisora, lo que es la central de comunicaciones, a un efectivo. En denuncias también teníamos a otro efectivo. Y luego también, pues bueno, teníamos a personal en libre disposición, 2 personas que no acudieron por libre disposición, y bueno, y luego también teníamos a 4 personas de libre disposición. Claro, pero que si no tienen concejal a nadie visualizando las cámaras de vigilancia, no se van a enterar de lo que estaba ocurriendo en el cuadrilátero, porque para eso se instalaron las cámaras de vigilancia en esa zona. No, sí, nosotros, la persona que está en la central de comunicaciones tiene acceso a las cámaras. Lógicamente, no solamente se componía el operativo con personal de la Policía Local de La Laguna, también tenemos la Policía Nacional. Por eso tenemos la coordinación, porque es obvio que el número de efectivos que tenemos los 2 cuerpos tenemos que ponernos de acuerdo a hacer operativos conjuntos para poder llevar a la práctica pues los resultados que estamos buscando. Lógicamente, que el número de efectivos tiene que ser mayor, lógicamente, eso es indiscutible. Que el operativo se ha quedado corto, pues lógicamente. Por eso automáticamente he convocado la reunión, porque yo ya desde el lunes desde la semana anterior solicité que se hiciera un refuerzo especial ese fin de semana, y aún así los efectivos se quedaron cortos. Por eso automáticamente desde el mismo domingo que tuve conocimiento de estos hechos, convoqué y llamé directamente a la jefatura de la Policía Local de La Laguna y también a el subdelegado del Gobierno para citarlo y analizar la situación y que se pusieran soluciones, porque previsiblemente ya sabíamos que podía haber una mayor afluencia, no de este tipo de perfil de personas, sino sí de gente que fuese a disfrutar del ocio lagunero, y aún así, pues bueno, hemos detectado que se han quedado cortos. Es cierto, Alejandro, que han coincidido varios altercados en el mismo momento temporal y se tuvieron que dividir los efectivos. Pero también en las imágenes no sale la policía, que sí intervino, ¿vale? Sí intervino. Y de hecho, pues bueno, hay una investigación abierta que en los próximos días daremos más información, que en principio la verdad es que estamos muy contentos con los resultados que se han tenido,
pero no es ese el objetivo único. También que no salgan impunes las personas participantes, pero lo más importante es garantizar que no se vuelva a suceder lo ocurrido y garantizar el bienestar y la convivencia, ¿no?, de las vecinas y vecinos en la zona de Cuadrilátero, y las personas que realmente van a disfrutar del ocio nocturno pues lo hagan con total seguridad. Te pregunta David Cuesta. Sí, buenas noches, concejal. Yo es que he intentado ordenar un poco todo lo que usted ha dicho, a ver si podemos llegar déjame la tablet. A comprenderlo. Déjame un segundo, David. ¿Y esto es tu orden? Sí, ¿Has intentado ordenar esto? Hombre, claro, porque a medida que iba hablando, pues íbamos como para adelante y para atrás. Entonces lo intenté ordenar. Pues, Alejandro, creo que la pregunta es complicada. Prepárate. No, la pregunta es sencilla. Yo he intentado ordenarlo porque... un poco, Alejandro, escuchándole, usted ha dicho que ustedes no tenían previsto que evidentemente ocurriera esta pelea y esta barbaridad que hemos visto el fin de semana. Menos mal, o sea, esto no prevemos que ocurra todos los días. Ha dicho que no tenían previsto que esto ocurriera, una barbaridad como esta, pero que tenían previsto que pudiera haber una mayor afluencia de gente. Que el número de afectados sabían que iba a ser mayor. Tal es así que usted llegó incluso el lunes a señalar que hacían falta más refuerzos. Pero después asegura que realmente tuvieron un operativo acorde, pero que al haber otros incidentes en otros lugares, pues realmente se dieron cuenta de que al final se quedaron cortos. Pero ahora, por último, le he entendido que han dicho que están muy contentos con los resultados obtenidos. Entonces, a mí toda esta parte, la verdad es que no me queda muy claro. Como tampoco me queda muy claro cuando dicen vamos a retomar el dispositivo especial de seguridad, pero después dice que es que no es que se haya terminado, sino es que fue que se adaptaron a los medios y al momento que había. Pero claro, se adaptaron en aquel momento, pero tenían una previsión para este fin de semana y al final pues se han visto desbordados. Teniendo en cuenta todo esto, concejal, que la verdad que es muy difícil de entender, y yo entiendo que para usted es muy difícil de explicarlo, pero teniendo en cuenta todo esto, la pregunta es, ¿por qué el lunes, cuando usted dice aquí hacen falta más efectivos, realmente no da un golpe en la mesa y pide que realmente la Policía Nacional se implique y ponga más efectivos, y en vez de sacar 3 patrullas a la calle, saca 5 patrullas a la calle porque sabía que algo podía pasar y al final pasó? Sí, yo a lo mejor es que me está costando muchísimo también porque estaba entrando por teléfono y les oigo un poco con retorno y un poco mal, pero yo sí me gustaría explicarlo porque no me gusta que se haya entendido de esta manera, ¿no? Nosotros teníamos el operativo de octubre, ¿vale? El operativo que hacíamos el controles para que no se pudiera acceder por los 4 puntos a la zona del cuadrilátero con ninguno de estos objetos, ni con bebidas alcohólicas y demás. Había una afluencia muy grande de público en aquella fecha, de gente, a la vista de que los técnicos, tanto de la Policía Local como la Policía Nacional, fueron observando que fue decayendo esa afluencia de público, pues se fueron adaptando los medios y se dejó de hacer el control permanente estático y se hizo uno móvil, lo que fuese lo que es no estático en la zona, en los 4 accesos, sino por distintos puntos, haciendo distintas batidas y demás, y se adaptaron los medios por parte de la Policía Local y de la Policía Nacional. En este caso, nosotros lo que preveíamos, por lo menos yo le trasladé a la jefatura de la policía el lunes de la semana pasada, que al finalizar los exámenes se hiciera un refuerzo en la zona. El refuerzo se hacía solamente para la parte de que pudiera haber una mayor afluencia de universitarios en la zona, pero nunca previendo este tipo de altercados entre los jóvenes. Nosotros, lógicamente, el número de efectivos no fue el correcto, por eso fue la reunión que se puso para el lunes, justo el lunes, el primer día lectivo, se puso esa reunión porque no fueron los correctos y había que analizarlo. Eso al margen de luego las actuaciones que se llevaron a cabo. Se llevaron a cabo actuaciones en la reyerta, tras esa de reyerta se identificaron a varias personas, ya en los próximos días pues darán la información, no estoy autorizado a dar la información de esa investigación, y por lo tanto nosotros lo que hacemos y lo que queremos es que se recupere otra vez la normalidad estáticos, los dispositivos estáticos en la zona, no que se vuelva a retomar la seguridad, sino los dispositivos estáticos que también funcionaron en el mes de octubre. Alejandro. Y se vaya analizando la efectividad y de cuánto tiempo debe durar esos dispositivos estáticos, que para nosotros es primordial que duren todo el tiempo que sea necesario hasta que se estabilice la situación. Nosotros, Alejandro, por la experiencia que tuvimos... Alejandro, a ver,
necesito que ahora me ayudes con esto. Te hemos entendido perfectamente. La previsión era una gran afluencia de público porque acababan los exámenes y bueno, se esperaba más público. Desde luego no se contaron con las unidades suficientes para el nivel de gente que fue. Ahí tú acabas de decir, oye, pues hemos fallado y por eso hemos tenido que pedir un refuerzo y más seriedad por parte de otras fuerzas o de la subdelegación del gobierno para que esto no vuelva a ocurrir. Pero ahora, Alejandro, yo te quiero preguntar, sin que entrar en detalles de las actuaciones que han hecho, yo viendo las imágenes, lógicamente además tú insistes, oye, esperábamos que viniera gente, pero no esperábamos que la gente que viniera, parte de esa gente que viniera fuera tan violenta. La pregunta es, o mi pregunta a ti es, entre ustedes, entre compañeros, los propios policías, ante lo que ha ocurrido, ¿se sabe de dónde aparecían estas personas? ¿Por qué quedaron allí de forma casi como bombas de racismo, ¿no? Actuaran de buenas a primeras en medio del público y una pelea por aquí, otra pelea por allí, en un sitio que, insisto, es una ratonera. Tú querías escapar, se ve además en las imágenes, de una agresión y te encontrabas con otra por el otro lado. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Qué es lo que está pasando para que al final, porque al final tampoco va a servir de mucho si les pones un control para que la gente no entre con botellas, pero si después los agresores o la gente violenta está ahí dentro? Sí, la verdad es que nosotros, como bien comentaba anteriormente, esto es un hecho que la verdad no lo habíamos visto anteriormente, porque lo que se había ocurrido normalmente eran botellones y bueno, hacía esa parte de convivencia, ¿no? y de desorden, por así decirlo, pero nunca llegando a este punto, ¿no? que como bien comenta, o sea, no se puede explicar. La verdad que es incomprensible el que de repente comiencen a agredirse distintos jóvenes. Es un perfil incluso que no estaba contemplado, que acudan a la zona del cuadrilátero, porque lógicamente lo que estaba contemplado era estos universitarios que finalizaban los exámenes a un ocio normal, ¿no? Nocturno, y la verdad es que lo que ha habido, pues bueno, es las imágenes como hemos visto, que son muchísimos jóvenes que no son el perfil normal que suele ir a la zona del cuadrilátero al ocio nocturno, sino es un perfil de jóvenes distintos que coincide con las personas que estuvieron también en Santa Cruz en esas peleas entre jóvenes y por lo tanto, pues bueno, la investigación, los datos ya los daremos porque la Policía Nacional no nos permite ahora mismo, estamos en esa investigación, no podemos dar más datos, pero nos dirá exactamente todos los motivos de esta reyerta, pero nosotros entendemos que ha sido muy similar a lo ocurrido en otros puntos de la isla, en el cual de momento, sin ningún motivo justificable aparente, que se haya hecho estas peleas, ¿no? Por lo tanto, es algo... Se ha lanzado el mensaje, concejal, de que se va a controlar la entrada de menores, para que no hagan unos botellones dentro del cuadrilátero. Yo le quiero preguntar si se puede prohibir la entrada de menores al cuadrilátero. ¿Eso cómo se hace? O si lo que van a hacer es controlar que no entren con botellas, sean menores o sean mayores, o que no entren, bueno, pues con palos o con cualquier arma que pudiera usarse en una pelea. Le insisto, ¿se puede controlar que no entren menores al cuadrilátero? No, nosotros lo que consiste el dispositivo, al igual que hicimos en el mes de octubre, es un dispositivo que lo que hacemos es de carácter preventivo. Lo que hacemos es identificamos a las personas que portan bebidas alcohólicas. Si son menores de edad, lógicamente se les retira porque no pueden ni siquiera aportar, no es que puedan consumir o no, sino que no pueden ni portar bebidas alcohólicas menores de edad. Por lo tanto, ya hacemos el primer filtro. Luego también, pues esas botellas de cristal o cualquier otro elemento que pueda generar inseguridad en la zona de ocio, pues lo que hacemos es evitar que se acceda. Una vez que hacemos ese trabajo disuasorio, por la experiencia que tuvimos en el mes de octubre, que en apenas una semana corregimos la situación, es que las personas pues menores de edad y demás que suelen tener ese perfil de hacer botellón o estas conductas que hemos visto, pues al no tener elementos que le permitan estar en la zona, como puede ser ese consumo de alcohol o entrar cualquier otro elemento que genere inseguridad, pues no van a acudir a la zona de ocio, no van a estar en esta zona. Y por eso el operativo no solo se centra en el cuadrilátero, sino al igual que hicimos en octubre, y mi preocupación y mi prioridad es que también
se cubran otros puntos susceptibles del municipio para que no se trasladen a otros puntos, ¿no? Eso lo tenemos previsto, por eso también cité para el lunes a la Policía Canaria para que dentro de sus posibilidades también nos colaboren a la hora de hacer intervenciones tanto en el intercambiador como en el tranvía de Tenerife para que esos jóvenes, pues bueno, un poco seguir hacia dónde se dirigen y bueno, los elementos que portan y desde ahí ya hacer un filtro, ¿no? Desde que ellos llegan a nuestro municipio. Gracias, Alejandro, por contestar a nuestras preguntas. Muchas gracias. Lamento la conexión. No, no te preocupes, al contrario. Al contrario. Muchísimas gracias, concejal. Óscar, este fin de semana también en Las Palmas de Gran Canaria, no por un tema juvenil, sino por otra cuestión bien distinta, nos ha dejado estas imágenes que han llamado mucho la atención y preocupan a los vecinos de Las Palmas capital. Sí, efectivamente, eso ocurrió, ha impactado además de manera paralela con el impacto que hemos tenido con estas peleas en la isla de Tenerife, en la calle Doctor Miguel Rosas, ahí es donde estaba la antigua comisaría de la Policía Nacional en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en el entorno del Parque Santa Catalina. Es un edificio abandonado donde, bueno, pues está, pues, en este caso, bueno, apoderado por ocupas, y ahí pues se están produciendo episodios también de reyertas, de peleas, de insultos, de amenazas a vecinos que llevan ya un tiempo soportando esta situación, la han denunciado y continúa la situación de una mala convivencia, insisto, entre los que viven ahí y los propios vecinos, que incluso se sienten amenazados, ¿no? Y esto, bueno, pues ya se lo han trasladado al propio ayuntamiento. ¿Esto era una antigua comisaría? Sí, no, estaba Óscar. La antigua comisaría de la policía, en la calle Doctor Miguel Rosas, en Las Palmas ¿Y las de Gran personas Canaria. que ocupan esa Es un zona? inmueble, una zona abandonada, y hay gente pues que está ocupándolo de manera pues clandestina, irregular, conviven ahí. También es verdad que hay gente sin hogar que quizás pues está residiendo en esa zona, pero repito, hay una mala convivencia porque parece que se han producido episodios de agresiones, de peleas, de insultos y amenazas a los propios vecinos que se sienten atemorizados por las estampas de episodios que están ocurriendo en esa vamos a hablar, zona. si te parece, con el amigo Antonio García, que es uno de los vecinos. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Discúlpeme, pero les oigo terriblemente mal. A ver si es posible que la conexión nos oigas un poquito mejor, ¿vale? Indícame desde que tú nos oigas bien para ¿Me oyen? poder hablar contigo. Sí, tú a nosotros, Antonio. A ver si es posible. Con el amigo Antonio, que por Es cierto curioso, es un sí. vecino. Antonio. Un vecino afectado, sí. Antonio, Sí, ¿ahora me escuchas? no oigo nada. Ay, Dios mío. Bueno, pues, Mira, prueba de llamar a otro número. ¿Te doy otro número? vamos a utilizar otro número. Vamos a recoger ese número y vamos a llamar a este vecino, porque es verdad que no es solamente Antonio, son muchos los vecinos, Efectivamente, Óscar, del que nos entorno, han llamado. que llevan soportando esta situación desde hace tiempo. Lo han trasladado al propio ayuntamiento. Se le ha preguntado estos días, en las últimas horas, a Augusto Hidalgo, el alcalde de la ciudad de Las Palmas, ha respondido, ha dicho que bueno, están a la espera de tratar de intervenir para poner fin a este episodio en esa zona abandonada. A la espera. Pero claro, porque tienen que tener una orden judicial, pero no hay que olvidar Hombre, que el si propio hay una ayuntamiento... pelea, ¿qué orden judicial? No, pero es la convivencia, conviven ahí en ese punto, y parece ser que es constante los problemas. Pero es verdad que el ayuntamiento sabe la situación de hace tiempo. De hecho, la semana pasada se aprobó una moción, se acordó una moción presentada por la oposición, el Partido Popular, al Ayuntamiento de Las Palmas, de proceder a tapiar e intervenir en ese inmueble, en esa zona abandonada, para poner fin a ese foco. Pero si no sé cierras a eso, qué se van quieren a ir a esperar, otro lugar, hasta cuándo ¿no? van a tratar de actuar, pero de luego esto tienen que poner fin ya. Porque son conscientes de la problemática. Digo que aprobaron una moción presentada por la oposición donde acuerdan tapiar y proceder a intervenir en esa zona abandonada para poner fin al problema. Tenemos otra línea para hablar con Antonio. Vamos a ver si ahora es posible. Antonio, ¿nos escuchas mejor? Creo que nos vamos a quedar con las ganas de hablar con él. Antonio, no es posible. Vamos a... o sea, decías que había una moción. Sí, la semana pasada el Partido Popular presentó una moción para que se interviniese, tapiara ese inmueble, esa zona abandonada, se interviniese, y fue aprobada por todos los grupos. Por tanto, actuar de inmediato. Y se le ha preguntado en las últimas horas al alcalde Augusto Hidalgo, ha dicho que parece ser que van a actuar, que esperan actuar, pero tienen que tener alguna autorización judicial sobre ese inmueble abandonado, ocupado, donde estaba antes la antigua comisaría de la Policía Nacional. O sea, se aprobó actuar de inmediato, pero que querían decir actuar cuando se pueda. Sí, efectivamente, en este caso porque tienen que tener una autorización judicial, pero que ya saben del problema de hace tiempo, vamos. Y hasta la fecha no han actuado, no han hecho nada. A ver,
es lógico que la zona... No debe ser fácil, pero se puede, no hace falta intervenir o tapiar la zona, se puede intervenir de otra manera, ¿no? La policía no puede ir por ahí. Digo yo. Sin necesidad de echarlos. Claro. Es decir, Si hay un desorden público, hay pues un claro. desorden, No, puede y actuar, si hay ¿no? una situación, un foco de posibles constantes desorden público, de alteración a la convivencia del resto, pues claro, que con un operativo, no sé si igual o parecido al de La Laguna, podrían actuar para evitar este tipo de situaciones. David, estaba viendo yo antes las imágenes de La Laguna, no sé si los espectadores opinan igual, pero, Dios mío, yo recuerdo la Estudiantina como un lugar al que evidentemente había un montón de peña, no se podía casi ni caminar por la zona, pero sí es verdad que ese punto de la gente joven, chiquillería, peleándose, me parecía como, no sé, no termino de entender cómo pueden llegar a ese punto, ¿no? Sí, hombre, yo sí creo que ha ocurrido más veces, lo que pasa Sí, es que a veces sí, no sí. nos acordamos, pero ya en su momento hubo que tomar medidas muy drásticas. Yo creo que lo recordarás, el cuadrilátero estuvo en un punto álgido tremendo y después, a partir del año ya 2015, la verdad que la cosa se relajó muchísimo en el cuadrilátero. Cuando pusieron las cámaras de vigilancia. Evidentemente. Que bastante costó. Se fueron tomando medidas y costó muchísimo. Y bueno, gracias a esas cámaras después pues se pueden identificar a muchas personas y por eso hay una investigación policial abierta y veremos qué resultados tienen. Pero sí que es verdad que sigue siendo incomprensible que esto ocurra, o sea, que se llegue a estos niveles de violencia. Es algo que a mí me parece completamente incomprensible que esto pueda ocurrir. O sea, yo no te puedo dar una explicación, ojalá la tuviera, pero realmente es sorprendente. Por eso al final volvemos a lo de siempre y que es muy importante la educación, el origen de todo esto, pero es que, insisto, hemos vivido episodios de violencia en varias generaciones, ¿no? Se siguen sucediendo las generaciones y se siguen produciendo episodios de violencia. Vamos a ver si ya está Antonio por ahí. Antonio. Buenas noches, Por ahora fin. parece que sí. Gracias, amigo. Mira, Antonio, vamos a situarnos bien. Esta zona que estamos viendo en imágenes es la antigua comisaría de policía. ¿En qué zona de Las Palmas? Eso está para que se sitúen ustedes, Sí. está a 50 metros de la playa de las Canteras. Eso es. Y en esquina con la calle Luis Morote, que viene a ser la calle que utilizan los turistas que se bajan de los cruceros desde el Parque Santa Catalina para llegar a las Canteras. Cierto. Estamos en el corazón turístico de Las Cierto. Palmas de Vamos. Gran Canaria. Cierto. Que no es una zona que y- pase desapercibida. Sí, claro, salta a la vista y es un tema que lamentablemente nosotros llevamos sufriendo 5 años. Ah, amigo, La- 5 años la ya. La antigua comisaría de Policía Nacional de Miguel Rosas cerró hace ya, pues no sé si son 8 o 10 años, pero fue ocupada hace 5. A partir de que se produjo esa ocupación, hemos vivido una pesadilla, un foco de delincuencia, de tráfico constante de drogas, incluso hemos visto casos de prostitución, y es un tema que vamos, hay vecinos que llevan años que no han podido dormir una noche entera. Siempre hay peleas, alborotos, golpes, discusiones, y hemos tenido que llegar a los extremos del vídeo que han estado ustedes proyectando y a otros que hemos vivido situaciones de peleas a pedradas por la calle, con palos, hemos llegado a ver machetes. Ha sido una cosa, una auténtica barbaridad que por suerte ahora parece que desde que este último vídeo ha salido, pues hemos por fin visto durante una noche entera un coche de policía toda la noche en nuestra calle, ¿no? Parece estás que diciendo- por fin estamos empezando a ver algún resultado de que quieren atajar esto, ¿no? O sea que este calvario que tú acabas de describir y que estamos viendo en imágenes, lleva ya 5 años, y que en 5 años es la primera vez que ves por ahí un coche de la policía. No, hombre, cada vez que ha habido una denuncia, los vecinos nos hemos hartado a llamar a la policía venía, intervenía. Si al final aquí
nosotros sí que nos hemos hecho amigos de la policía, es decir, están tan acostumbrados a venir por esta comisaría que están los mismos agentes de la policía local, de la policía, están hartos de la comisaría de Miguel Rosas. El problema es que se trata de pequeños delitos y la gente que está ocupando la comisaría, pues si se los llevan, a las 2 horas vuelven a estar o al día siguiente vuelven a estar ahí. El problema es que llevamos tiempo reclamando que el ayuntamiento tome medidas y cierre desaloje esta comisaría. Y parece ser que también por fin empezamos a ver la luz. Parece que hay un procedimiento judicial que el ayuntamiento puso en marcha después de innumerables protestas y quejas nuestras y parece ser ahora que está todo pendiente a expensas de que un juzgado autorice finalmente la orden de desahucio. No queremos cantar victoria porque de verdad que después de 5 años, hasta que no lo veamos, no lo creeremos. Y menos si viene de político. Sin duda parece que empezamos a ver un poco la luz. Vamos a ver si es verdad. Bueno, y por curiosidad, ahora cómo está la noche ahí, ¿tranquila o hay follón? Hoy está tranquila, porque es que hemos estado prácticamente desde hace 24 horas con presencia policial en la calle. Obviamente esto ha convertido, anoche hay vecinos que dijeron que durmieron como un tronco, que por primera vez en un montón de tiempo no había habido un follón, pero obviamente había un coche policial apostado toda la noche. Lo que no es normal es que se tenga que se haya tenido que llegar a este extremo La verdad es que ustedes han tenido una paciencia increíble. 5 años sabemos que no tiene fácil solución porque es una zona ocupada, pero si hubiera habido voluntad, este tema, desde luego, se hubiera solucionado desde hace bastante tiempo, porque 5 años, la verdad que son un puñado de años. Antonio. Sin duda, es como una sensación de desamparo absoluto. Y te vas quejando y da la sensación de que los responsables iban como en el rugby, ¿no? Patada seguida, balón para adelante y a ver qué pasa, ¿no? Y nosotros hemos ido aguantando hasta que hemos llegado a extremos ya de amenazas graves de los ocupantes a los vecinos, porque obviamente si hemos podido avanzar también ha sido porque ha habido vídeos, porque ha habido pruebas de que esto era constante y era muy grave. Y la gente que ha grabado sus vídeos se la ha jugado, está amenazada y por eso estamos que hasta cuando han venido televisiones es que no hay ningún vecino que quiera dar la cara. Claro. Pero gracias, Antonio. Es que es normal. Gracias, Antonio, por participar con nosotros, por intervenir y por ayudar a la ciudad de Las Palmas a solucionar un problema que te afecta a ti, pero afecta a más vecinos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a ver gracias a ustedes. Vamos a ver si, como decía David, Óscar, el ayuntamiento se pone las pilas y ya que ya hay una moción, pues que vayan pues todo lo rápido que se pueda ir. Efectivamente. Hay que estar detrás del juzgado para que No, hay una decisión que tiene ya en sus manos el propio ayuntamiento y que ha dicho que va a actuar para tapiar e intervenir en ese inmueble. Ahora bien, está esperando efectivamente a una resolución, una orden judicial, entiendo, ¿no? Nos vamos hasta Lanzarote, ¿les parece, David? Venga, perfecto. Bueno, en esta ocasión nos vamos hasta nuestra delegación en la isla de Lanzarote con el periodista Ricardo Jordán. Ricardo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Tuve que, acostumbrado de Mersa, digo, déjame mirar bien, no sea que me haya equivocado, Ricardo, con tu apellido. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Te veo cerca del expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro Sanginés. Oye, permíteme, antes de que vayamos con el primer asunto que nos tiene muy preocupados, Pedro Sanginés fue, además de presidente del Cabildo de Lanzarote, en algún momento diputado del Parlamento. Quería aprovechar para hacerle esa pregunta.
Que sepamos, no. Buenas noches. Buenas Bueno, noches. yo quería también aprovechar, si me lo permite, Manolo, bueno, lo primero para agradecerle a esta casa, a Mírame Televisión también en la delegación de Lanzarote, bueno, pues esta oportunidad, porque yo estoy incorporándome, ¿no?, pues a este proyecto, a este medio de comunicación. Como comentabas, Manolo, justo a mi lado está el que ha sido presidente del Cabildo Insular de Lanzarote durante 10 años, durante toda una década, y actualmente ocupa plaza como portavoz adjunto del Grupo Nacionalista de Coalición Canaria y del PNC, del Partido Nacionalista Canario. Además, en lo personal, bueno, pues bastante aprecio. Es además la primera persona que yo entrevisté cuando llegué aquí a Lanzarote, allá por el año 2003, creo que era, octubre del año 2003. Pedro Sánchez no ha sido diputado, que sepamos, pero sí que, como decimos, Manolo, ha sido presidente del Cabildo durante 10 años y actualmente, bueno, pues defiende el portavoz adjunto del principal partido de la oposición en la corporación lanzaroteña. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Ricardo y televidentes, compañeros paisanos, chicharreros, o en la isla de Tenerife, creo que está el plató. Lo has explicado bien. No, nunca tuve responsabilidades. Toda mi carrera política ha sido en el Cabildo de Lanzarote. Pedro, Como ves, Manolo, ha sido, bueno, pues una... lo decía Pedro porque por aquello del doblete, Loli Corujo anda en el Parlamento y en el Cabildo, y claro, eso lleva mucho tiempo y mucha dedicación, y lo de los dobletes, mal asunto. Digo, déjame ver si el caso de Pedro era similar. No, pero no era Pedro, era, en este caso creo que era Mario Cabrera, ¿no? Mario sí que fue parlamentario, Lo es. diputado, y en su día fue presidente del Cabildo. Sí. Pedro, de todas maneras... Creo que sí. Eso. Sí. De todas maneras, Pedro, te queríamos hoy en el plató, ahí en Lanzarote, porque como bien decía Ricardo, hay un problema en la isla y queremos de verdad preocuparnos por esa gente que además es quizás de las más vulnerables. Ricardo. Efectivamente, llevamos semanas convulsas en la isla de Lanzarote en materia sociosanitaria, ¿no? Hay distintas ONG, sobre todo usuarios de estas organizaciones no gubernamentales y muchas familias detrás que, bueno, pues que llevan tiempo además reclamándole al actual gobierno, el que preside la socialista María Dolores Corujo aquí en Lanzarote, bueno, pues que la isla de Lanzarote no sea la única de todo el archipiélago canario que no se va a acoger a la puesta en marcha a partir del próximo mes de abril, pues de ese reglamento de la Ley de Servicios Sociales que fue aprobado ese reglamento en diciembre del año pasado. Precisamente Pedro Sánchez, como portavoz adjunto de Coalición Canaria, del Grupo Nacionalista, bueno, ha presentado distintas iniciativas al Pleno del Cabildo Insular, pero Pedro, lo curioso es que la cosa pinta así. Parece que Lanzarote finalmente está a punto de convertirse en la única isla que no se va a acoger a este concierto social, a este reglamento que viene o que emana de directrices europeas a través del Gobierno central y finalmente que se convoca por parte del Gobierno de Canarias, ¿no? Efectivamente, a ver si soy capaz de explicarlo de manera muy sucinta. El reglamento del concierto social en desarrollo de la Ley de Servicios Sociales, que dejó Fernando Clavijo y Cristina Validio, y yo sea de paso, ya sabemos que estas cosas suelen tener muchos padrinos, viene a ser una suerte de licitación, concurso público, pero restringido a ONG, es decir, a entidades sin ánimo de lucro, para que por una cuestión de cercanía, de conocimiento, yo diría que también de sensibilidad, los servicios de dependencia de las administraciones públicas se presten a través de ONG. Ya antes del reglamento que se aprobó en diciembre y entra en vigor en abril, como bien decía, la propia Ley de Servicios Sociales preveía una disposición transitoria que permitía que esto se siguiese haciendo así, y es lo que han hecho todos los cabildos de Canarias, salvo el de Lanzarote, que ya adjudicó los de enfermos de Alzheimer, que lo llevaba una asociación desde hace más de 20 años en la isla, y recientemente se celebraba un pleno extraordinario para que se paralizase, habida cuenta de que además de esa disposición ya va a entrar en nada el concierto en pleno vigor, se paralizase los servicios de Adislan, que lleva 50 años atendiendo a la dependencia en la isla de Lanzarote, muchos antes de que el Cabildo siquiera tuviese esa competencia. Pues bien, lo cierto es que mientras en Canarias un gobierno del mismo color, Podemos y PSOE, presume Noemí Santana, don Julio Pérez, habría que preguntarle a la diputada Pilar del Río, que también es lanzaroteña, qué opinan de lo que están haciendo sus correligionarios en la isla de Lanzarote, en el Cabildo de Lanzarote, donde gobierna también Podemos y el Partido Socialista, que dicen que no, que esto hay que sacarlo a concurso público, y no entran en el fondo de la cuestión de por qué no se espera. Es verdad que había una situación irregular, siempre la ha habido, y llevan levantando reparos 4 años y no esperan 2 meses a que entre en vigor este reglamento, ¿no? La verdad es que no tiene demasiado sentido esta situación que estamos viviendo en la isla de Lanzarote, y como decíamos, también las propias
organizaciones no gubernamentales afectadas. Todos esos, bueno, pues cientos y decenas de usuarios afectados y sus familiares han protagonizado además distintas protestas, distintas concentraciones frente a la sede del propio Cabildo de Lanzarote. Un cabildo, por cierto, Manolo, si me permiten, bueno, pues que en este caso viene siendo su gobierno, viene siendo sustentado pues a los pocos meses de que se iniciara el actual mandato, pues justamente por Juan Manuel Sosa, ¿no? Que en este caso ocupa plaza como consejero de Sanidad en este gobierno, insistimos, de PSOE y de Podemos. De alguna forma esto sirvió como una estrategia para blindar esa presidencia para la socialista María Dolores Corujo, pero es que claro, es un asunto también por el que le quería preguntar a Pedro Sanginés, aprovechando su presencia aquí. El propio secretario de la institución, del Cabildo de Lanzarote, llegó a confirmar a través de un informe la condición de tránsfuga de este consejero, de Juan Manuel Sosa, ¿verdad? Sí, bueno, esto es una cuestión tangencial, no está directamente vinculada, pero es cierto que el pleno extraordinario en el que se pedía la paralización de este proceso de licitación, que ni siquiera está en licitación, lo da Dislán. Esto es muy importante porque la presidenta y diputada, por cierto, la menos activa del Parlamento, dicho sea de paso, no porque atienda sus obligaciones en el Cabildo, rechazaron que se desistiera de la licitación de estos servicios de dependencia porque ya estaba licitado. Y no es verdad, ni siquiera lo va a estar y mucho menos adjudicado antes de abril. Y es por esa la razón que le pedíamos que esto decayese. Y no prosperó porque el Partido Popular y Coalición Canaria tenemos mayoría en el Cabildo. O la tendríamos si no fuese, porque hay un consejero transfugado al gobierno, que por cierto me ha demandado por amenazas y querellas, pero quien va a tener que dar muchas explicaciones es el gobierno de Ángel Víctor Torres y de don Julio Pérez, que le sigue pagando, a pesar de no ser portavoz de Coalición Canaria, como si así lo fuera. Sanidad pública en plena pandemia, y además cuentan con informes, y con esto termino, de la propia función pública que dirige don Julio Pérez, 3 informes que dicen que no les corresponde pagarle a ellos y sin embargo le siguen pagando, y es lo que permite que Dolores Corujo siga presidiendo el Cabildo y siguiendo adelante con esta y otras licitaciones, porque las 3 ONGs históricas de la isla que prestan servicios de dependencia está previsto que salgan a concurso público sus servicios, a diferencia de lo que ocurre en las otras 6 islas Canarias. Bueno, pues distinto, ¿no? Muy particular el caso de la isla de Lanzarote. Insistimos, bueno, pues esa situación también sobrevenida con ese grupo de gobierno que viene a brindar la presidencia de Loli Corujo. Por cierto, Manolo, hablabas de lo del doblete. Ella es presidenta del Cabildo, es también parlamentaria regional del PSOE por la isla y además, no olvidemos, tiene cargo orgánico porque es la máxima responsable, es la secretaria general del PSOE en la isla de Lanzarote. Comentaba antes Manolo, Pedro, bueno, pues la circunstancia o en este caso la situación que vivió dirigentes, eso sí, de Coalición Canaria. Comentaba él el caso de Mario Cabrera, él fue presidente del Cabildo y en este caso, en esta actual legislatura, en este actual mandato, es cuando está siendo parlamentario. Bueno, en honor a la verdad no tengo la certeza. Cierto es que lo de Dolores Corujo no es el único caso, lo hay en otros partidos, en el mío los ha habido también aquí en la isla de Lanzarote. Actualmente la alcaldesa de Arrecife, diputada y presidenta insular del Partido Popular es Astrid Pérez, también tiene una doble condición. En el caso de Dolores Corujo le viene de casta, quiero decir, de viejo. Ya era alcaldesa y diputada en el pasado mandato. San Bartolomé. San Bartolomé, era la alcaldesa ausente. Entonces, ahora es la presidenta ausente, pero lo triste es que diputada también, es la menos activa de todo el Parlamento, según conocíamos recientemente, y resulta que los plenos ordinarios del Cabildo tampoco los convoca en tiempo y forma. Estuvo hasta casi 6 meses con un solo pleno ordinario cuando es uno al mes. Pero bueno. Pedro, aprovechamos que te tenemos con nosotros, porque a Loli ya le hemos mandado un par de recaditos, pero la semana pasada hablamos de ti aquí en Mírame Televisión acerca de una cuestión judicial. Así que voy a pedirle a David y a Óscar que intervengan. David. Sí, una pregunta, Pedro, porque hablábamos, como decía Manolo la semana pasada, de esa denuncia que ha presentado el consejero Juan Manuel Sosa. Y yo sobre esto quiero hacerle una pregunta muy, muy concreta. Me gustaría saber de qué hablaron, por qué se reunieron el día 12 de mayo de 2021 en su casa, en su domicilio, usted y el señor Sosa. ¿De qué hablaron? ¿Qué le propuso en esa reunión cuando ya 5 días antes, el día 7 de mayo, se había tomado la decisión, el partido Coalición Canaria había tomado la decisión de expulsarlo? Pues me ayuda usted a la respuesta con su introducción. Efectivamente, el día 6 le habíamos dicho que el día 7 le expulsaríamos si no se avenía a las directrices del partido y volvía a la disciplina, y el día 12 le comunicamos por última vez
que de no volver a la disciplina del partido, esa expulsión sería comunicada a la opinión pública, por cuanto él concurrió por coalición y la opinión pública debía saber que ya no era miembro de coalición, y por supuesto a la presidenta del Cabildo para su pase a no adscrito, cosa que hicimos 2 días después, el día 14. Para eso nos reunimos el día 12. ¿Reunirse en su domicilio de una manera tan personal para comunicarle algo que al final es un trámite tan sencillo? Sí, sí, ya me había reunido además antes en su domicilio, por ejemplo, para algo similar, y en esta ocasión fue en el mío, entre otras cosas porque él me pidió que para hablar de estas cuestiones solo lo haría conmigo y con Óscar Pérez. Reza además en los WhatsApp que él presentó como supuestas pruebas de nada, porque no prueban más que eso que usted me está preguntando, que efectivamente le convoqué para reunirnos y hablar con tranquilidad de esto. Por cierto, que a colación de su denuncia y de esas supuestas pruebas yo presenté otras porque él insiste en que no es un tránsfuga, aunque esto ya se ha resuelto por el secretario, como bien ha explicado Ricardo, de libro además, no ha escrito, porque se transfugó al gobierno y no está en Coalición Canaria, y no hubo coalición electoral alguna que se presentó por San Borondón y demás. Yo al final me he visto abocado a algo que no me gusta porque creo que en política hay líneas que no se debieran traspasar, pero me he visto abocado ante las preguntas del juez y ante los WhatsApps que él aportó. Como supuestas pruebas he aportado WhatsApps que demuestran que Juan Manuel Sosa tenía el compromiso de venir con Coalición Canaria. Digo, más allá de lo legal y de lo formal que ha sido resuelto por el secretario, porque nunca hubo coalición, ni desde un punto de vista ético ni moral, tampoco. Él prometió amor eterno, a quien le está hablando, si se me permite la expresión, fidelidad hasta el final y que si no se iría a su consulta o para su casa, y justamente lo que ha hecho es dejar de ir a su consulta. Nosotros creemos que en fraude de ley, que cobrando ilegítimamente de sanidad, y así lo ha determinado Función Pública, que no sabemos por qué le ha pagado durante estos 2 años y sobre todo por qué, después de que en julio de este año don Julio Pérez dijese en sede parlamentaria a David de la Hoz, el otro diputado de Coalición Canaria, también por cierto consejero del Cabildo, que no le corresponde a Sanidad Pública pagar, sino en todo caso al Cabildo de Lanzarote. ¿Por qué le siguen ustedes pagando? ¿Por qué no han pedido el reintegro ya debe ir por 150.000 euros de cobros indebidos? Al menos de pagos indebidos lo asumen. Dice que cobros indebidos no. No sé cómo se puede pagar de manera indebida si no hay al mismo tiempo un cobro indebido. Sí, pero así están las Pedro, cosas, ¿no? ¿hubo alguna llamada, algún contacto por parte de Migdalia Machín directamente con el señor Sosa o incluso por parte de Fernando Clavijo en esos días de los que estamos hablando, entre el día 7 y el día 12 que se produce la reunión en su casa para hablar de este asunto? Él mismo, en el propio acta de expulsión se relata que efectivamente Migdalia Machín en más de una ocasión llegó a hablar con él. Dese cuenta usted que es verdad que no le expulsamos hasta transcurrido bastante tiempo después, pero es que claro, se expulsa solo una vez, y esta fue una operación, como ha explicado Ricardo, de blindaje de Dolores Corujo, que entonces no le necesitaba, gobernaba con el Partido Popular y le sobraba este consejero, pero sabía que el Partido Popular en un momento dado podía pasar a la oposición, como ha ocurrido, y es ahora cuando los 8 consejeros y los 4 del Partido Popular, los 8 de coalición y los 4 del Partido Popular, tendríamos mayoría. Ocurre que ya no tenemos 8, sino 7. Dolores Corujo lo sabía, le captaron para blindarse en la presidencia y nosotros tuvimos mucha paciencia y es verdad que hemos esperado, le combinamos en muchísimas ocasiones Migdalia Machín, y por lo que él dice, y yo ni confirmo ni desmiento, también no olvidemos que Migdalia Machín es la secretaria, además de consejera del Cabildo Insular de Coalición Canaria, y Fernando Clavijo es el secretario general de Coalición Canaria en Canarias, y Coalición Canaria estaba en todo su derecho de exigir a este señor que bien volviese a la disciplina del partido, bien la abandonase si no estaba de acuerdo con ella, porque tuvo su acta por la coalición de la que son secretarios Migdalia y Fernando Clavijo a nivel insular y nacional respectivamente, ¿no? Sí, señor Sanginés, muy buenas noches. En el escenario actual, en estos momentos, en la actualidad, en caso de que el propio Sosa no fuese un obstáculo, es evidente que es incómodo para ustedes en Coalición Canaria, ¿ya lo hubiesen presentado? ¿Estarían ustedes ya propiciando o fraguando una moción de censura Coalición Canaria Partido Popular contra el PSOE, contra la señora María Dolores Corujo en el Cabildo Insular? Vamos a ver, yo creo que la pregunta se responde casi sola, porque desde luego no estamos en absoluto satisfechos con nada de lo que está haciendo este gobierno ni el anterior, presididos ambos por Dolores Corujo, con enormes carencias en esta isla, con unos grados de ejecución históricos, hasta de un 6-7% de las inversiones previstas. Sí, la isla de Lanzarote es ahora mismo un barco a la deriva. Por supuesto que además un partido como nosotros, que tiene vocación de gobierno, si tiene la posibilidad aritmética, aspira a ello. Y la tendría.
De hecho, tuvimos, vuelvo a decirle, la mayoría en el Cabildo de Lanzarote son 12 consejeros y 8 que tiene coalición y 4 que tiene el Partido Popular, suman 12. Yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastan. Faltaría más, que no aspirásemos cuando nos presentamos a las elecciones a que en el gobierno represente a quienes han obtenido la mayoría del respaldo ciudadano. Y la mayoría del respaldo ciudadano en la isla de Lanzarote lo tuvieron la suma de Coalición Canaria del Partido Popular. Es absolutamente legítimo en democracia, faltaría más. La respuesta es obviamente sí. Pedro, gracias por haber respondido con claridad a las preguntas que te hemos planteado en Mírame Canarias. Te esperamos más veces, así que no te ríes mucho como Loli Corujo, porque si no te vamos a ver menos. Será un placer. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de que se conozcan algunos de los problemas que están pasando en Lanzarote, en Canarias, ¿no? Ricardo, bienvenido y muchísimas gracias, amigo. Un abrazo fuerte, Lanzarote. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Bueno, la verdad que ha sido... tiene una entrevista Pedro San Ginés. Sí, además responde cortito y directo. Responde cortito y directo. Bueno, entre otras cosas, ha dicho agradece. claramente que están intentando sacarse de encima al propio Sosa para que salga adelante esa moción de censura Bueno, pero que eso quiere tiene Manuel toda la Domínguez, lógica, que ¿no? quiere Manuel Domínguez y Fernando Clavijo. Bueno, pero eso tiene toda la lógica, ¿no? Es legítimo, efectivamente, pero bueno, la gente tiene que saberlo también. Bueno, tenemos más asuntos que comentar. En unos minutos nos vamos a La Laguna para hablar de una denuncia. ¿Cómo se llama? El caso Laica. ¿Laica se llama? No, eso pero tú no preguntabas. Ah, ¿no era eso? No, ¿cómo se llama? como hablaste de La Laguna. El concejal El denunciante. Ah, el El concejal denunciante. Alfredo Gómez. Alfredo Gómez. ¿Lo ves tan atractivo Sí, pero como yo? Alfredo, ya volvemos otra vez con las mismas andadas. Alfredo Gómez, el concejal de Ciudadanos, que denunció el caso Laica. Sí. Que ya no están ciudadanos. Es él lo curioso. Que abandonó. ya no Él están abandonó ciudadanos, Es que cur- se fue de Ciudadanos porque que- no sintió el respaldo de la Dirección Regional de Ciudadanos. Oye, es decir, de Enrique Arriaga y compañía. ¿Por qué no dicen las cosas por su nombre? Tránfuga. A David no le ha dolido en prenda lo califica, decir la dirección del tránfuga. partido lo califica en como ocasiones, tránfuga. tú pareces como que, claro, como es él. No, yo caso, ni que... Bueno, pues vamos a hablar de una denuncia que tiene que ver con La Laguna y el alcalde, Luis Geray, pero antes nos vamos nuevamente a La Laguna porque seguimos con las obras de mejora en el entorno de Montaña Pacho. La eterna obra de Montaña Pacho, decía Santiago Pérez hace 2 años y medio aquí en Mírame Televisión, que era una deuda histórica del ayuntamiento con los laguneros y con el empresario. Y sin embargo ya vemos cómo las mejoras se vienen haciendo, por ejemplo esta última en la que el empresario tenía que acometer esa mejora en la rotonda de acceso, que por cierto Enrique Arriaga hablaba de la terminación de la misma y la colaboración entre el promotor y el cabildo, pero los vecinos siguen insistiendo en los accesos, que no pueden disfrutar de un entorno que fue pensado para ellos y que continúan con un montón de problemas. Insistimos en tener la oportunidad de hablar ampliamente de este asunto, que vuelvo a repetir, parece que 2 años y medio es más eterno que lo que era al principio, que no estaban los 2 años y medio. Aunque si bien es cierto que aquí no es por enmierdar, pero aquí Fernando Clavijo y Aniorama o prometieron demasiado o incumplieron demasiado. Bueno, ya hablaremos. Vamos a hablar de otras obras, David. Sí, de obra a obra, ¿no? De obra a obra y tiro porque me toca. Sí, está más pequeña, pero está generando mucha polémica porque en el último pleno celebrado en el Ayuntamiento de La Laguna, el concejal ex de Ciudadanos, Alfredo Gómez, denunció públicamente en ese pleno y después lo hizo en la gerencia de urbanismo el día 11, denunció las obras que ha realizado David, el alcalde en su vivienda. David, perdóname que recogíamos el vídeo y a lo mejor estoy yo dando paso a David con otra información y he nombrado a Aniorama y a Fernando Clavijo. Los he nombrado en base a que el empresario siempre dijo que Aniorama y Fernando Clavijo lo habían engañado con Montaña Pacho. Yo cuando Ambrosio dice, me han engañado,
ya me imagino por dónde van los tiros. Pero claro, esas cosas hay que probarlas. Pero como yo sé lo que quiere decir, y él lo dijo, lo repito. Ani Orama y Fernando Clavijo engañaron al Ambrosio con el caso o el asunto de Montaña Pacho. No me digan de qué manera. Y sí es cierto que Santiago Pérez estuvo aquí y además, honestamente, en esa conversación que yo mantengo con Santiago Pérez, él mostró la preocupación porque evidentemente esto podía haber ido de otra manera si al empresario no lo hubieran engañado, ¿vale? A eso me refería. David, ahora Además sí. que eso es así porque incluso en el sumario del caso Corredor consta una conversación telefónica intervenida por la policía entre Ambrosio Jiménez y Fernando Clavijo, en la que Ambrosio Jiménez, el empresario, le recrimina a Fernando Clavijo las promesas incumplidas de Ana Oramas con respecto a Montaña Pacho. O sea que algo de cierto. Más claro, ¿ven lo que les quiero decir? Más claro el agua, más claro el agua. Bueno. Dicho eso, nos vamos ahora a hablar de lo que ocurría en el pleno de la semana pasada en el Ayuntamiento de La Laguna, porque ha denunciado Alfredo Gómez un asunto que es bastante grave, que tiene que ver con la obra en la casa del alcalde de La Laguna. Ustedes recordarán que en su momento ya el propio Alfredo Gómez presentó una denuncia en la vía penal por una serie de contrataciones. Una de las contrataciones que cuestionaba era la contratación a una empresa que también pues entregaba servicios de catering o realizaba servicios de catering o vendía mascarillas para realizar esas obras de reforma en la vivienda, insisto, del alcalde de La Laguna, de Luis Geray Gutiérrez. Pues bien, lo que ha denunciado ahora Alfredo Gómez son las presuntas obras ilegales que ha realizado el alcalde de La Laguna en su vivienda, obras de reforma. ¿Qué es lo que ha denunciado Alfredo Gómez? Bueno, pues según Alfredo Gómez, el alcalde habría realizado una obra mayor, una reforma que tendría la categoría de obra mayor en su vivienda y por tanto esto requiere una serie de trámites, una licencia en concreto que hay que solicitar al Ayuntamiento de La Laguna cumpliendo una serie de requisitos y pagando una serie de tasas que evidentemente son mayores que cuando se hace a través de una comunicación, que es lo que ha hecho una comunicación previa, que es lo que ha hecho el alcalde de La Laguna para realizar las obras. En esa sesión plenaria, el propio Alfredo Gómez enseñaba imágenes de la casa del alcalde. Ahora les diré por qué es importante esto. Entre ellas, estas imágenes que nos van a servir un poco para ilustrar o para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Tenemos y qué es lo que hay un problema con el... ya la tenemos, David. Bueno, no, si no esperamos. No, porque... las tenemos. Tenemos un pequeño problema, pero ya las vas a ver. Vale. Esto es importante porque a raíz de lo que se denuncia o lo que denuncia Alfredo en esta sesión plenaria, el propio ayuntamiento, el propio Alfredo después... Es esta, ¿no? Efectivamente, esa es la imagen de la izquierda es la vivienda antes de la reforma, la imagen de la derecha después de la reforma. Ustedes ven ahí cómo hay un cerramiento que se realiza, una ampliación, parece a simple vista, con esa fotografía. Que son, insisto, las fotografías que enseñó en el Pleno, una de las fotografías que enseñó en el Pleno el propio Alfredo Gómez. Esto es importante porque Alfredo Gómez después denuncia esto en la Gerencia de Urbanismo. La propia Gerencia de Urbanismo anuncia al día siguiente que va a abrir un expediente para investigar estos hechos y hemos sabido que también el propio alcalde Luis Geray Gutiérrez ha presentado una denuncia en la Policía Nacional por lo que considera un posible acoso por parte del concejal Alfredo Gómez al publicar viviendas que hacen que pueda ser reconocible o fotos que hacen que pueda ser reconocible su vivienda. Dentro de todo este jaleo yo me voy a quedar con una cosa, más allá de toda la guerra política, y es la pregunta que yo me hago y es la que todavía no sé, yo no he visto el expediente. Evidentemente vamos a ver cómo se resuelve este expediente que ahora ha abierto la Gerencia de Urbanismo para investigar estos hechos, pero yo la pregunta que me hago es que lo que tenemos que saber los ciudadanos es si el alcalde de La Laguna ha cometido una ilegalidad a la hora de realizar estas obras. Yo, con las imágenes, con los datos que ha dado el propio Alfredo Gómez en la sesión plenaria, tengo la sensación de que el alcalde de La Laguna tenía que haber pedido una licencia de obra mayor para hacer estas obras. Porque, entre otras cosas, las comunicaciones previas, y lo dice claramente la propia ordenanza y la propia web del Ayuntamiento de La Laguna, no se pueden utilizar cuando tú realizas obras de ampliación, cuando amplías la superficie o amplías el volumen, al igual que cuando también modificas de una manera importante la fachada del edificio.
y a simple vista, insisto en esto, a simple vista de esas imágenes sí que da la sensación de que ha habido una ampliación del volumen de la vivienda, en este caso del alcalde de La Laguna. Pero no lo sabemos a ciencia cierta, así que vamos a esperar a tener esos datos, a que se resuelva esta investigación. Entonces ya yo también me gustaría dar mi opinión sobre eso, porque a mí sí que me parece un hecho grave, sí se confirma que efectivamente, aunque eso sí hay que dejarlo claro, es un hecho subsanable administrativamente, es una infracción administrativa que se soluciona. No tengo muy claro si tendría que derribar esa parte, pero lo que sí tengo claro es que tendría que pagar la sanción correspondiente y regularizar esa obra. Insisto, tengo dudas de que creo que incluso tendría que derribar la parte construida de manera irregular, pero lo que digo, vamos a esperar un poco, aunque, insisto, a simple vista pinta muy mal. A mí me parece que de confirmarse sería un hecho muy grave. David, ¿y Alfredo Gómez es concejal de qué? De la oposición. Sí, es de la oposición. Del grupo no adscrito ¿no? porque él es tránsfuga, ¿no? Él era de Ciudadanos. Sí, él se presentó con Ciudadanos y dejó Ciudadanos. Y no ha abandonado el acta. Vale. No ha entregado el acta. Y él era el de la transparencia. Estuvo responsable de la transparencia hasta que se lo cargaron. Pero esto no tiene nada que ver con la transparencia. Esto ahora fue que quiere ver si donde duerme el alcalde con su esposa, que también es concejal, sí, con la que Alfredo tiene una cosita en la cabeza, sí, un miramiento especial. Sí. Él quiere ver si a lo mejor esa habitación que amplió más grande es ilegal. Pero está en todo su derecho. ¿No? Sí. Para eso está. La oposición está para fiscalizar. Está en todo su derecho. Lo que pasa es que a mí las formas de Alfredo no me gustan. O sea, en el pleno del otro día es verdad que hizo una exposición muy interesante, mucho más técnica que otras veces, pero dentro de un estilo que a mí no me gusta. O sea, no me gusta el estilo de Alfredo, pero más allá de que a mí me guste o no me guste el estilo de Alfredo, sí que es verdad que los hechos que denuncia son graves y que, por tanto, hay que aclararlos, ¿o no? Sabemos que... ¿Qué necesidad estos chicos tan jóvenes, recién llegados a la lo que política, sí sabemos, se estén metiendo en estos fregados tan pronto? Espérate. Sabemos a ciencia cierta que a David no le gusta lo que a ti y a mí nos gusta de Alfredo. No, a mí que me gusta, que no me gusta. ¿A ti qué te gusta? A mí no, bueno, pues, no lo conozco, no conozco poco sus acciones, sus actas. Lo que no me gusta primero es la poca transparencia con los medios de comunicación del propio Alfredo Gómez, entre otras cosas porque ya denunciamos en su momento que trató de denunciar un caso supuestamente de corrupción en el ayuntamiento sin dar a conocer a los medios de comunicación la denuncia para los medios de comunicación, tratar de explicar a la opinión pública efectivamente esos supuestos indicios de corrupción en ese gobierno, el caso Laica, lo que quieran hablar. Y tampoco me gusta efectivamente un poco pues esta parafernalia a la hora de denunciar los casos de La Laguna. ¿Qué me gusta? Pues mira, pues me gusta, pues por lo menos también está el hombre ahí protagonizando una política de fiscalización de la oposición que el resto de grupos de la oposición no hace. Eso también es verdad. Eso es verdad. Habría que preguntarse dónde está el resto de la oposición en La Laguna, ¿no? Pero en cualquier caso... En La Laguna la oposición sería PP... Bueno, ¿no? pero sí, ya el PP está en la oposición, pero el PP en este caso, el PSOE, el grupo de gobierno, le dio al PP la oficina de reclamaciones y sugerencias, que ahí la concejal que está al frente, el Partido Popular, cobra un sueldo, y bueno, ya, sí está en la oposición, pero no es lo mismo. Y luego Coalición Canaria, Coalición Canaria en el ayuntamiento está absolutamente encantada con la figura de Alfredo Gómez, porque le está haciendo un trabajo que ya va a aprovechar o aprovechará Coalición Canaria. ¿Tú te atreverías a decir que Alfredo sería Coalición Canaria allí? No. Alfredo Gómez ahora es concejal no adscrito. No, pero yo sí me atrevo a y decirlo. ya conté en su momento que tiene buena cercanía, lo conté aquí, tiene buena relación, Escucha, buena cercanía David, con Coalición escucha, Canaria. David. Y está haciendo un trabajo que Coalición Canaria sabe perfectamente el trabajo que está haciendo y ya lo utilizará Coalición Canaria cuando se acerque Oscar. 2023. Te veo laxo. David, perdón. No, que yo sé mucho menos que de Óscar que de sobre todas estas relaciones que puede tener Alfredo Gómez o no, pero vamos, que ahora mismo a mí me parece que es un apéndice de Coalición Canaria. O sea, lo que el trabajo sucio, vamos a decirlo así, que no quiere hacer Coalición Canaria, es el que hace Alfredo Gómez, al que pienso yo que está siendo utilizado por Coalición Canaria. Evidentemente, Alfredo Gómez lo ven rodeado de personas de Coalición Canaria. Lo contamos el otro día, dijimos que está muy cercano a Coalición Canaria. Y es normal, y probablemente políticamente, que no lo sé, estarán negociando las posibilidades de que vaya en la lista o no en las próximas elecciones. Vete a saber lo que hará Coalición Canaria, porque Coalición Canaria está acostumbrado a usar a los políticos como clines. Porque en todas las cosas, David, el caso Laica, esto se va a alargar. Y va a ser el tema estrella de Coalición Canaria. No te olvides la venganza también política de Coalición Canaria, el grupo del Partido Socialista, habrá que ver. con las denuncias anteriores, como por ejemplo con Santiago Pérez. Y ojo... Antes de que, no, perdón que te interrumpa, antes de que ese
alargue el caso Laicas, que veremos si Sí. se alarga o no, se va a resolver el caso Reparo. Sí. Claro, y el caso Reparo se va a llevar por delante, se puede llevar por Claro, la colisión digo canaria en la que es laguna. clave en este recorrido de cara a 2023, entre otras cosas, porque Alfredo Gómez ya no está en Ciudadanos. Y si no está en Ciudadanos, 2003 no tendría sostén o paraguas político. ¿Cuál tendría? Pues Coalición Canaria, yo no lo descarto. Vecinos de La Laguna, que sepan que ya Alfredo Gómez no está para el tema de la transparencia. Él está dispuesto a hacer cualquier denuncia de cuartos aperos, ampliaciones de habitaciones, de habitáculos en el municipio de La Laguna. Y si lo que pasa es que para que Alfredo le atienda, o tiene que ser concejal del grupo de gobierno o alcalde. Si no, él no se va a perfilar mucho en ir con la cámara a tirar fotos a su casa para denunciarlo en el pleno. Bueno, estas imágenes que van a ver ustedes son de unos perros rescatados en la isla de Gran Canaria, concretamente en Arucas. 39 perros adultos y 6 cachorros que fueron rescatados por la Guardia Civil en estado completamente de abandono, de completo abandono. Estos perros se encontraban en estos habitáculos que ustedes ven, precarios, atados con cadenas, sin alimentación, haciéndose sus necesidades sobre sí mismos. Y claro, nos hemos preguntado, primero hemos felicitado al vecino, o queremos felicitar al vecino que llamó al Seprona para buscar una solución. Y la solución por parte del Seprona ha sido esta, que ustedes van a escuchar de parte del sargento jefe de la oficina técnica del Seprona de la Comandancia de Las Palmas de Gran Canaria, Andrés Gil. El Seprona de la Guardia Civil en la Comandancia de Las Palmas ha efectuado una intervención en materia de maltrato de animales. Se ha accedido a una finca en el término municipal de Arucas, donde se han intervenido 44 perros, de ellos 6 son cachorros. Gracias a la colaboración ciudadana que pusieron en alerta a través del 062 a la Guardia Civil, hemos podido rescatar 44 perros que han sido trasladados para la atención veterinaria correcta. En esta investigación resultan un investigado y una persona detenida que eran los responsables de mantener los perros en condiciones óptimas. En esta ocasión hemos contado con la colaboración del Servicio Veterinario Municipal a fin de realizar una primera valoración del estado de los animales. A partir de ahora, los servicios veterinarios procurarán la recuperación de los perros y finalmente toda esta información será trasladada con el atestado a los juzgados competentes del municipio de Arucas. Muy bien. En mal estado estaban los animales. El Seprona no solamente ha actuado, sino fíjate en qué condiciones David y Óscar, sino que además nos ha pedido que nos hagamos eco de esta página web para que aquellas personas que quieran adoptar a estos animales, pues que por favor se dirijan, porque están en este momento en el albergue insular. Si bien es cierto de Gran Canaria, si bien es cierto que todavía no están en adopción debido a las lamentables circunstancias en las que fueron encontrados, ¿no? Sí, la pero verdad otros es que muchos siguen. Es lamentable, ¿no?, que esto siga ocurriendo además a esta envergadura, ¿no? Estamos hablando de 44 perros con esas imágenes de esos cachorros. Se ha podido intervenir gracias a que ha habido un vecino que lo ha denunciado, pero no nos engañemos, al final todo esto está relacionado con el mundo de la casa y tiene que llevarnos al debate de qué hacemos con la casa. O sea, yo soy una persona que creo que hay que ser respetuoso con la casa, pero también es verdad que tenemos que exigirle a los cazadores respeto por los animales. Respeto por los animales. Es verdad que hay gente que puede pensar que la caza es incompatible con el respeto por los animales, que ya es maltrato de por sí. Yo creo que no se puede ser radical y acabar con la caza de un día para otro. Creo que hay que ir de manera paulatina, hay que ir restringiendo y sobre todo controlando las prácticas que se hacen, pero lo que no se puede permitir es que esto ocurra, y esto ocurre muy a menudo, es que esto ocurre habitualmente. Nosotros en su día salimos a los barrancos de la isla de Tenerife y fue la realidad que nos encontramos
en un lugar tras otro. Esto es lo habitual, por desgracia. No todos los cazadores son maltratadores, por supuesto que no. La mayoría de los cazadores no son maltratadores, pero sí que hay un porcentaje muy alto y el maltrato está muy relacionado con la actividad de la caza y hay que abrir ese melón, hay que abrir ese debate, hay que ser valientes e intentar buscar soluciones también dentro de los propios cazadores, donde yo estoy convencido de que ese colectivo hay personas que están lógicamente en contra de este tipo de cosas y ellos tienen que ser los primeros capaces de denunciar a sus propios compañeros de caza cuando cometen estas auténticas barbaridades. Insisto, esto es un tema que a mí me cabrea muchísimo, pero que hay que ser valientes y hay que afrontarlo, porque el maltrato animal no solo se acaba pues quejándonos y adoptando a los pobres perros cuando son, que está muy bien y lógicamente hay que hacerlo cuando son encontrados. O sea, se acaba poniendo medidas y controlando a los maltratadores, no solo con penas mucho más duras, sino intentando controlar aquellas actividades que están fomentando este tipo de cosas. David, Oscar, además de esta denuncia nos vamos con otra noticia de aquí, de la isla de Gran Canaria, precisamente del Hospital Insular, porque la semana pasada hablábamos con un médico de la situación tan lamentable de ahogue, de desesperación en las urgencias. Pero ojo que esta vez es una usuaria, una mujer la que dice que les tratan como, que da pena porque se sienten que las tratan como cachos de carne. Vean. Yo vine al hospital porque, como alguna gente sabe, tengo el Crohn y me estaba dando un brote de Crohn. Entonces fui a urgencia al centro de salud y allí me dijeron que no podían hacer nada y que tenían que mandarme al hospital, ¿vale? Al Insular. Pues nada, vine al Insular el miércoles por la mañana y tras hacerme varias pruebas y demás, pues el médico decidió que tenían que hacerme, que tenían que ingresarme, ¿vale? Porque estaban con el brote y con el... Y tenía inflamado el intestino y demás, lo típico, ¿vale? De un brote del Crohn. Nada, cuando te ingresan te hacen una prueba PCR, ¿vale? Me han puesto en la planta 7 del Insular. Esto no es triste, es lo que sí, ¿vale? Es como si fuéramos cachos de carne, no solo nosotros, sino los trabajadores. No tienen medio para trabajar. Esto es indignante. Yo hoy prácticamente no me iban a dar almorzar porque no había bandejas para mí. Vale. La comida viene contada, es decir, al frente de mí hay un paciente que no está bien, un señor mayor, y se le ha caído la bandeja de comida. Pues ese señor se va a quedar sin comer porque no hay más comida. No hay más comida. Es fuerte, fortísimo. No hay más comida. Pero es que ahí no queda todo. Quiero enseñarles las condiciones que estamos. Esta es la habitación. Así como están las paredes. Sí. Ahí no termina todo. Esta es la pared. Este es la pared. Ni tele ni nada que se parezca, ¿vale? Ni en la casa que estuviéramos. Pero este es el baño. El baño ya es, le voy a dar, es horrible, ¿vale? Este es el baño. Este es el plato de ducha. No sé si lo logran ver, ¿vale? Está todo oxidado, todo hecho una auténtica mierda. Porque es que no tiene otra palabra. Esto es el baño. Es esto. Este es el baño. Vale. Y pueden ver los pisos como están. Vale. Da mucha vergüenza. Todo oxidado. Todo hecho una porquería. Vale. A mí se me rompió la cama ayer. Vale, se me quedó así, en esta posición. ¿La ven? En esta posición. Está doblada,
¿vale? Pues así he tenido que estar pasando la noche y demás, porque nadie ha venido a arreglármela, ni piensan arreglar. Esto lo denuncio porque estoy consciente y puedo hablar, y puedo exigir y puedo pedir, pero aquí hay mucha gente mayor que no puede ni hablar, ni puede exigir, y da pena, da mucha pena, ese hombre sin comer. Esto es horrible, horrible, es precario. Mi pregunta es, ¿qué coño están haciendo con todos los impuestos que pagamos? ¿Qué coño están haciendo con los seguros sociales que pagamos? No es digno. No hay suficientes empleados. No los hay. Están haciendo lo habido y no habido. La gente aquí está trabajando sin descansar, doblando turnos y no pueden. Es imposible. Valiente la denuncia de esta ciudadana hospitalizada en el Hospital Insular de Gran Canaria. Ella es una voz autorizada. Digo autorizada porque ella ha podido comprobar, está comprobando y mostrando cuál es la situación, Óscar, que ya hemos denunciado aquí, con un médico un día y con otro y con imágenes toda la semana. Y de hecho esos médicos del servicio de urgencia de distintas especialidades que están denunciando las malas condiciones en las que trabajan, la precariedad de los servicios, de la infraestructura en sí, del hospital en general, evidentemente las trasladaron también a hacer en movilizaciones, en manifestaciones, en concentraciones. Esta chica, esta usuaria de este hospital del Insular de Gran Canaria, es el fiel reflejo, efectivamente, de lo que ellos han denunciado, porque lo está viviendo, porque está ingresada en la 7ª planta de este hospital. Además, es clave lo que dice, si lo denuncia con esa valentía que tiene, y que agradecemos los ciudadanos, porque está poniendo voz a gente mayor que no puede denunciarlo, no tiene las herramientas para denunciarlo como ella, o la fuerza, la valentía, o la salud en ese momento para hacerlo. Y está poniendo la voz también in situ de lo que están sufriendo los facultativos, los sanitarios, a estos que los han denunciado. Evidentemente, esa es la realidad. A mí lo que me parece también lamentable que todavía hayan habitaciones, como por ejemplo en esa 7ª planta, en circunstancias como la que ella está denunciando, ¿no? Precarias, vamos, ni una de esas pensiones cutres que hay por ahí, ¿no? Y por otro lado, me recuerda un hecho importante: no tenemos ni tele. Es que no tienen ni tele, pero fíjense, es que en gran parte de los hospitales de Canarias, las personas, por ejemplo, señoras mayores, señoras vulnerables, personas que no tienen cierta fluidez económica, no pueden ver la tele, porque es que hay que pagar la televisión en los hospitales para poder verla. Habrá quienes su familia pueden tener para que sus enfermos lo puedan hacer, pero hay casos que no. En fin, yo creo que la gestión, la planificación vuelve a ser aguas en esta comunidad autónoma. Lo hizo en su momento, parece que se recuperó, pero vuelve otra vez. Quiere decir que aquí hay un problema de origen, del pasado histórico, que no logran resolver en esta comunidad autónoma. David, nos vamos con novedades en el caso la Ciudad Deportiva de Géneto. Sí, una novedad importante, pero bueno, antes de eso, comentar que se ha aprobado por parte de la subdelegación del Gobierno, de la delegación del Gobierno de la Dirección de Política, la Dirección Insular, perdón, de Política Territorial y Función Pública, en la isla de La Palma se ha aprobado la manifestación que había solicitado la plataforma de afectados por la erupción del volcán en Cumbre Vieja para el próximo 25 de febrero a las 6 de la tarde. La manifestación que va a partir de la Plaza de España, del núcleo del municipio de Los Llanos de Aridane, y que el objeto tiene defender los derechos de los afectados por la erupción volcánica, por el abono de las ayudas, la indemnización de las propiedades, por viviendas dignas provisionales, por la admisión de alegaciones al decreto ley que permite esa especulación urbanística de la que hemos hablado aquí, y por la transparencia, audiencia y participación ciudadana. Lo recordamos porque es una cita importante, se prevé la asistencia de 1000 personas. El día 25 de febrero a las 6 de la tarde está autorizada, y con una previsión, insisto, de asistencia de 1000 personas en una manifestación que va a partir de la Plaza de los Llanos, y que yo creo que al final lo que hace es reflejar, porque son muchos los afectados, no es fácil tomar este tipo de decisiones, a la gente le cuesta protestar, pero la gente está muy cansada. O sea, esto lo que demuestra es que la gente de La Palma sigue cansada, que las ayudas no terminan de llegar. Después de todas las promesas que han habido. Después de todas las promesas, y que encima, porque hoy me lo volvían a insistir, y la próxima semana traeremos algunos datos más, pero me hablan de cómo están
cómo están notando ya la desconexión de parte de la ciudadanía, de los medios de comunicación. Se empiezan a notar un poco solos, ¿no? Entonces necesitan alzar la voz para que no se les olvide, porque, insisto, es lo que se preveía, ¿no? Siguen sin llegar esas ayudas, las viviendas siguen sin llegar, que es lo más importante y quizás lo más fundamental. Bueno, dicho esto, que yo creo que es importante recordarlo. Día 25 de febrero, manifestación en la Plaza de los Llanos de Aridane. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Está autorizada, por tanto. Ahí, insisto, habrá muchísima gente y nosotros estaremos muy pendientes. Pero como también estamos pendientes de lo que ocurre en Geneto y con el caso del pelotazo de Geneto. Y la última novedad la conocíamos la semana pasada, cuando el juzgado de instrucción número 3 de La Laguna, el juzgado que en principio iba a investigar esta causa de Geneto, decidió inhibirse, decidió que esto no era competencia de ellos. Ya decimos que es un caso complejo, un caso que probablemente habrá jueces que quieran tener en sus manos y otros que no quieran tener en sus manos, pero en cualquier caso sí que no cuadraba mucho, no se entendía muy bien por qué los juzgados de La Laguna y no los de Santa Cruz de Tenerife. Finalmente será un juzgado de Santa Cruz de Tenerife, el juzgado de instrucción número 5, el que se encargue de investigar esta causa. Y esto es un dato importante porque la jueza que lleva este juzgado es la misma que ya investiga a uno de los imputados en el caso de Geneto, que es Ricardo Melchor, y que está siendo investigado por esta misma jueza en cuanto a esas contrataciones y esos presuntos delitos cometidos en la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife. La verdad es que esto es importante, que esto se lleve en el juzgado número 5, y ya se ha dictado la resolución en la que ya figuran como investigados, se les notifica y ya tienen dicha condición las 10 personas, entre ellas el propio consejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, pero sobre todo por su participación el propio Ricardo Melchor y también el expresidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, así como otras 7 personas ya están oficialmente investigadas. Lo próximo que va a ocurrirá en los próximos días, si no ha ocurrido ya, es su citación en calidad de investigados para tomarles declaración. Recordemos que en su momento, en el caso NAP, por el que también están siendo investigados, coinciden algunas personas, el propio Ricardo Melchor o el propio Carlos Alonso, se iba a tomar declaración a los testigos, pero se decidió primero tomar declaración a los investigados. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre con el caso del pelotazo de Geneto y cómo se desarrolla, pero insisto, muy probablemente dentro de poco se empiece ya a citar a las personas investigadas para que tomen declaración. Por cierto, Manolo, hablando de citaciones y ámbito judicial, quiero decir esta noche que regresan los nervios a la subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, continúan los movimientos en la Fiscalía, nuevas citaciones judiciales a cuenta de las comisiones de servicio que se dieron en la subdelegación del Gobierno. Estén atentos. ¿Están nerviosos? Vuelven los nervios a la subdelegación del Gobierno de nuevo. Les ponen muy nerviosos. Sí, porque hay movimientos en la Fiscalía, dicen que hay nuevas citaciones judiciales. Dicen que en las farmacias cercanas los tranquimacines se han acabado. ¿En Méndez Núñez? Sí. ¿Los nervios? Pues en estos últimos días creo que ha habido carreras. Bueno, carreras las que tenemos nosotros por seguir buscando contenidos para entretenerles e informarles. Gracias, David. Gracias, Oscar. Y gracias a todos ustedes. Por favor, cuídense mucho. Adiós.